una serie de preguntas que se nos han mandado por acá y que le vamos a dar respuesta. Le vamos a dar respuesta en este poco tiempo que hay, pero decirles desde ya que toda esta información, hoy hay bastante información en el internet, y es información fehaciente, es información comprobada, hay hechos también, porque no podemos partir de un vacío o de emociones cuando estemos hablando de la problemática de Nicaragua en estos momentos. Nicaragua, pongámoslo en un contexto histórico y pongámoslo en el contexto Nicaragua-Estados Unidos, Nicaragua. ¿Por qué? Por muchas razones, las cuales ya se las vamos a ir explicando. ¿Por qué Nicaragua en estos momentos? Aclarémosle a nuestros youtubers y radioescuchas que Nicaragua ha cometido el error más grande que no perdona a Estados Unidos, y es el de democratizarse, y es el de independizarse, y es el de tomar decisiones sin primero consultar con la embajada o seguir lo que la embajada diga, que es el caso de Guatemala, de Honduras y de El Salvador. Por eso es que usted ve y analice que desde el 29 de noviembre, cuando se dio ese gran fraude electoral en Honduras, el pueblo sale a las calles, el pueblo hace insurrección y nada pasó. El presidente elegido con un fraude, el presidente del 20% le llaman, porque a ese porcentaje no llegó ni al 20% de porcentaje cuando hicieron el fraude para que fuera presidente. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué la comunidad internacional? ¿Por qué los organismos internacionales? ¿Por qué los mismos Estados Unidos no le pidieron a Juan Orlando Hernández salir de la silla presidencial? Porque no ha sido electo por el pueblo. Bueno, entonces hay que entender que en Honduras gobierna la embajada de Estados Unidos. En Honduras hay una agenda dictada por la embajada de Estados Unidos. Ahora usted dice, ¿y en Guatemala por qué Otto Pérez Molina está preso? Cuando era presidente le dieron golpe de estado a Otto Pérez Molina. Bueno, porque entonces Otto Pérez Molina, el presidente entonces de Guatemala, le desobedeció a la embajada de Estados Unidos cuando empezó a hacer pláticas con China y Rusia. ¿Ven ustedes cómo todo marcha? Perfectamente bien. Todo va muy bien de acuerdo al ajedrez geopolítico de Estados Unidos en esta región centroamericana a la que le llaman su patio trasero. Otto Pérez Molina cometió el error de su vida cuando también dijo que iban a legalizar las drogas en Guatemala. Él estaba pro legalización. Aquí, con ese comentario que hizo, se suicidó políticamente. Ustedes saben lo que es legalizar las drogas en estos momentos en esta región centroamericana. Quitarle el negocio a la Agencia Central de Inteligencia y a la DEA. Quitárselos. Y ese es un desastre que Estados Unidos no lo va a permitir. De ahí que Otto Pérez Molina está preso. Su vicepresidenta está presa.
Álvaro Colón está preso. Álvaro Colón cometió también un error suicida cuando dijo que él apoyaba al gobierno de Cuba. Mire usted. Entonces, no, usted va a entender lo que está pasando en Nicaragua si no entiende el contexto cercano a Nicaragua. Y vamos a entrar en detalles de por qué hoy, por qué ahorita y quién está financiando. Recuerden que aquí se necesita financiamiento para todas estas movilizaciones que se están dando en Nicaragua. Usted se pregunta y dice, bueno, ¿y de dónde han sacado tanto dinero estas personas que andan ahí marchando? Óigame, andan fuertemente armados algunos andan fuertemente armados, que en cualquier país del mundo ya tendrían que estar guardando cadena perpetua mínimo. En otros países del mundo ya los hubieran fusilado. Arabia Saudita es un socio de Estados Unidos. En Arabia Saudita los cortan en pedazos en público, en las plazas públicas. En Arabia Saudita medio empieza a hablar cuando ya está fusilado en las plazas públicas. ¿Y por qué el silencio de Estados Unidos en Arabia Saudita? Bueno, porque acuérdense ustedes que Arabia Saudita es el cliente número 1 de Estados Unidos. Acaba de comprar más de $500 millones en armamento. No millones, billones. ¿Por qué entonces el gobierno de El Salvador sigue asesinando salvadoreños todos los días? Fíjese que hasta dónde llega la hipocresía y el cinicismo. El gran escándalo que se ha hecho en Nicaragua, porque ya cuando iban ya 20 muertos, hablaban de que ya era el fin del mundo, y que había que derrocar al gobierno y que había que llevarlo a la Corte Internacional de Justicia porque ya iban 20 muertos. Pero que no han consultado ustedes lo que pasa en El Salvador. Si en El Salvador eso pasa todos los días, 20 muertos diarios. Hay días en que pasa de 30, hay días en que anda por 10. ¿Y qué pasa con El Salvador? ¿Y por qué no el Pentágono no está en contra de eso? ¿Por qué la embajada no está en contra de eso? Bueno, ¿por qué? Porque acuérdense ustedes que en los últimos años El Salvador le ha dado parte del territorio nacional a la embajada de Estados Unidos para que construya sus bases militares, entre otras cosas. Le ha permitido que siga el proyecto de privatización llamado neoliberalismo. No ha tocado lo neoliberal de la economía. El gobierno salvadoreño no lo ha tocado, al contrario, sigue impulsándola y sigue ayudando a que ese modelo se establezca, que es un modelo obviamente que celebra siempre la embajada de Estados Unidos, siempre lo celebra. La libre empresa le llaman ahí, el libre mercado, dice, libre mercado. Entonces hay un aspecto más que esencial que hay que tomar muy en cuenta. En el manual de Jenny Sharp de los golpes de estado suaves, blandos, está escrito exactamente lo que está pasando en Nicaragua. Acuérdense ustedes que Jenny Sharp es un agente de la Agencia Central de Inteligencia y que elaboró este manual, en donde hay más de 125 recomendaciones de cómo derrocar a un gobierno. Y exactamente lo que están haciendo en Nicaragua está aquí en el manual. Léalo, el manual ahí está en el internet, ahí lo saca, ahí lo puede sacar. Solo póngale Gene Sharp, manual de los golpes blandos, o póngale de la dictadura a la democracia. Esas palabras utiliza este agente de la CIA. Pero Nicaragua ha cometido un suicidio político
Y ese es, además de lo que ya les mencionábamos, ese es el de crear su propia infraestructura afuera de los dictámenes y de las órdenes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, porque se ha ido a China y está con relaciones comerciales con Rusia. Eso es imperdonable y Estados Unidos no lo va a perdonar. Entonces hay condiciones en Nicaragua para una revolución de flores, una revolución de colores, una primavera árabe, que son todos esos conceptos que utilizó el Pentágono, el Departamento de Estado, para ir a derrocar a todos los gobiernos anti-Estados Unidos allá en Europa del Este y en el Medio Oriente. Y si no, ahora vean ustedes, después de esas revoluciones de colores y esos primaveras árabes, vaya a ver qué tipo de gobierno hay. Oligárquicos, recalcitrantes, de extrema derecha. Esos son los gobiernos que hay ahorita. Y entonces, ¿qué era la primavera árabe? Entonces, ¿qué eran las revoluciones de colores? ¿Qué eran entonces? Ah, bueno. Entonces era lo que es ahorita en Nicaragua. En Nicaragua, en los últimos 2 años, ha entrado una cantidad excesivamente grande de millones de dólares en efectivo, que es la que se está moviendo a nivel nacional en estos momentos. Que por qué no lo había investigado la inteligencia nicaragüense. Bueno, no sé. Nosotros no podemos decirle por qué. Lo que sí le podemos decir es de que también hay elementos fuertemente entrenados militarmente dentro de Nicaragua. Mercenarios. Pagados. Ahí nadie le anda haciendo a usted trabajo gratis. Estos están pagados. Y el salario va de $40 a $125 diarios. Imagínese usted que militar no va a querer trabajar para la Agencia Central de Inteligencia de Mercenarios, especialmente si es criminal de guerra. Claro que esto, ahora usted se explica una cosa interesantísima que está pasando en Nicaragua en estos momentos, ya con los muertos que van. Pero es una cosa de película. Y a estas alturas esperaríamos que usted ya se hubiera puesto a pensar: ¿por qué será que la mayoría de los muertos, por qué será que la mayoría de los asesinados son asesinados con una bala, un balazo en la cabeza? ¿Por qué? Váyase usted a las revoluciones de colores y a la primavera árabe, váyase usted a eso, y ahí se va a dar cuenta que uno de los puntos del manual es el trabajo de los francotiradores. Francotiradores que están entre estos mercenarios que ya se encuentran adentro de Nicaragua. Para un francotirador eso es pues una cosa como para un carpintero meter un clavo. Y entonces ahora usted dice: pero es que esto está raro. Por eso es que las investigaciones deberían de darse de inmediato. Si es que ahora con tantos drones el gobierno de Nicaragua pudiera meter a la cárcel de por vida a estos criminales de guerra que están cometiendo estos crímenes, asesinando a nicaragüenses. Estos son francotiradores que están trabajando con la derecha recalcitrante oligarca de Nicaragua, que entendámoslo también bien, hay un sector que no está envuelto en esto, de la misma derecha. Es ese sector que
está trabajando con el gobierno, con un gobierno ha sido democráticamente electo por los nicaragüenses, contrariamente al gobierno de Honduras en estos momentos, que no fue democráticamente electo, sino que está ahí por un fraude que ya inclusive la Comunidad Económica Europea, los observadores y algunos observadores de la OEA han dicho que ha sido el fraude más grande de toda la historia. Pero ahí está el presidente Juan Orlando Hernández, sigue entregando el país a los Estados Unidos, sigue entregando el país a las zonas económicas de desarrollo a través de las grandes multinacionales y las grandes corporaciones. Está ese programa. De hecho, nos hablaban que ya hay en estos momentos miles y miles de acres de tierra que les entregó ya a las multinacionales. Hay una nueva base militar que está construyendo Estados Unidos, que se la dio Juan Orlando Hernández aquí en la costa del lado Atlántico. La señora encargada de la embajada de Estados Unidos dijo: no, nosotros reconocemos a Juan Orlando Hernández como el presidente de Honduras. Mire qué bonito. Lo opuesto están diciendo de Nicaragua y lo están obligando a que renuncie. Mire qué interesante que las marchas empezaron con las reformas la protesta con las reformas a la seguridad social. Luego el presidente dice: bueno, se cometió ese error y este decreto ya está nulo y vamos a empezar de cero. Bueno, si las marchas empezaron por eso y ahora el gobierno dice que ya está anulado y que se va a empezar de cero, ¿por qué siguen las marchas entonces? ¿Por qué? Porque era un plan ya coordinado, era un plan ya planificado y era un plan que ya estaba listo para ser ejecutado. Por eso es que no puede parar. La orden está que no se puede parar. Desafortunadamente los sectores inocentes siempre, inocentes entre comillas, de la sociedad civil, son los que van a sufrir. ¿Por qué? Porque el gobierno de Nicaragua, haciendo uso de la constitución política de la República de Nicaragua, tendría ya que tener a todos los terroristas presos, porque estos son terroristas. Mire qué interesante en esas marchas cómo se ve gente fuertemente armada. Hace poco estuvimos viendo en esta marcha cómo individuos lanzaban proyectiles, unos tipos de armas que parecían bazucas en medio de las marchas. ¿Cómo se puede usted creer que un gobierno civilizado, democrático, va a permitir eso? Es un gran error del gobierno nicaragüense de seguir permitiendo eso. Les sabré decir que en Estados Unidos de América, usted sale a marchar y empieza a pintar paredes o a tirar basureros a la calle, usted tiene una multa de aproximadamente $1,000 y 6 meses de cárcel. Mínimo. No digamos si hay asesinatos de por medio. No digamos si hay asesinatos de por medio. Mire qué interesante que están diciendo que sí, que el presidente debe renunciar por todos los muertos que van. Imagínese usted que esos muertos que van hasta ahorita, 7 de mayo del 2018, en México en 2 días asesinan a ese número de personas. Y en México, ¿por qué no pasa nada? ¿Por qué no pasa nada en México? Bueno, porque el gobierno mexicano funciona a través de la embajada estadounidense. El gobierno mexicano ahí gobierna la embajada estadounidense y el Comando Sur. Y el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En lo político, el que manda es la embajada y el Pentágono, y el Departamento de Estado. En lo militar, la embajada también.
también con el Comando Sur. Y en lo económico, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Y obviamente los bancos. Eso es lo que gobierna México. ¿Y por qué será que Estados Unidos entonces no ha pedido? ¿Por qué será que la OEA, la Organización de Estados Americanos, que ya está también presionando al gobierno de Nicaragua, por qué será que no ha presionado al gobierno de México, en donde han cometido genocidios, asesinatos en masa, torturas, feminicidios? Bueno, había llegado ese tiempo en donde de 30 a 40 mil mexicanos eran asesinados anualmente. Y cuando el señor de la OEA dijo algo, o váyase a Colombia, en donde se asesinan líderes comunales diariamente, a tal grado que hasta le llaman ya el país en donde se cometen comunicidios, le llaman, de genocidio, pero le dicen comunicidio por los asesinatos selectivos de líderes de las comunidades. Entonces, lo que en Nicaragua está pasando en estos momentos es lo mismo que le están haciendo al gobierno de Venezuela, porque Venezuela también cometió un error político de quererse gobernar a sí misma, de querer ser un país soberano, libre e independiente. ¿Y cómo va a hacer usted eso en un país que es América para los americanos? O sea, América para los americanos queriendo decir, pues, las élites más recalcitrantes, pues. Poder económico, poderes de facto, Estados Unidos, América para los americanos. Entonces este error lo ha cometido Venezuela, y también ha cometido el error de tener los pozos petroleros más grandes del mundo y un petróleo de más alta calidad de cualquier otro petróleo del mundo. Ese es otro error, porque Estados Unidos ya lo dijo, ellos necesitan ese petróleo. Estados Unidos necesita el petróleo de Venezuela. Si ahorita, hoy que vienen ya las elecciones en Venezuela, hoy, mediados de mayo, ya el Comando Sur está listo para intervenir, porque ya no pudieron. Y eso es lo que pasa con los gobiernos democráticos, gobiernos populares que tienen un sector de la población que los apoya. Si es que en Venezuela la única razón por la cual no se han metido los mercenarios a invadir es porque saben que se van a encontrar con un pueblo armado, se van a encontrar con un pueblo que está dispuesto a defender su territorio, su tierra, sus recursos. Esa es la única razón. Y si no, vea usted, desde 1999 hasta el 2018, ¿por qué será que todavía los Estados Unidos no logra destruir a ese gobierno? ¿Por qué? ¿Por qué? Simple y sencillamente porque es un gobierno del pueblo, por el pueblo, y el pueblo es el que lo defiende. Un paréntesis aquí ahorita, es lo mismo que está pasando en Siria. Ahora el pueblo está armado en Siria. El pueblo se armó. Entonces ya la invasión gringa en Siria ya se puso ya a pensarlo dos veces. Y por eso es que Siria sigue de pie. Porque ahora hay un pueblo que lo está defendiendo. Las comunidades, las provincias, los pueblos ahí de Siria están armados. Ahora, el gobierno de Nicaragua, nos imaginamos nosotros que tendrá sus asesores. Nosotros acá estamos tratando de dar una panorámica regional y más o menos global para que el gobierno de Nicaragua tome sus medidas. Porque el objetivo ahorita preciso de los oligarcas nicaragüenses, de la derecha internacional y de la Embajada de Estados Unidos es desestabilizar al país a nivel nacional para debilitarlo.
y que vaya a las próximas elecciones completamente derrotado. Eso es. Sacarlo del poder y después judicializarlo. Porque el objetivo de Estados Unidos es lo que ha hecho con Lula en Brasil, lo que ha hecho con Álvaro Colón, lo que ha hecho con Otto Pérez Molina. Judicializar a Daniel Ortega y meterlo preso. Ahí está. Mire usted lo que quiere hacer Estados Unidos con Nicaragua. Quieren que la imagen de construir ese canal se borre por completo. Acuérdense ustedes que el canal de Nicaragua, desde el punto de vista económico y político, a Estados Unidos no le conviene para nada, a los intereses, a los grupos fácticos. Aunque signifique para Nicaragua el salto del país que es ahorita subdesarrollado a un país desarrollado. El canal de Panamá va a desarrollar a Nicaragua y lo va a sacar de la miseria económica en la que se ha encontrado por años y años y años. Por eso es que Estados Unidos no va a permitir, y por eso es que están financiando, pero a mayores niveles, a los grupos que ya se prestaron a la embajada, a las ONGs que ya se vendieron a la embajada, para mantener una protesta permanente contra el canal. Ahí está la USAID, ahí está la NED, National Endowment for Democracy, ahí está Miami, ahí están movilizando millones de dólares a través de Miami, Nicaragua, Nicaragua, Miami, que es lo que le están entregando a los líderes que andan moviendo a esos sectores en Nicaragua. Como les decía, aquí tenemos mucho tema que hablar. Esto lo vamos a dividir en partes, pero tenga usted la certeza de que Estados Unidos busca la extensión del Triángulo del Norte. Ya no quieren solamente que Honduras, Guatemala y El Salvador sean los miembros del Triángulo del Norte, ahora lo quieren hacer el Cuadrado del Norte. Quieren meter a Nicaragua, por eso es que ahorita han metido maras de El Salvador y de Honduras ya adentro del territorio nicaragüense. Ahí andan ya. Va a depender entonces hasta qué punto la seguridad del Estado, la seguridad del gobierno está capacitada para detener esta ola de terrorismo internacional y nacional que hoy sacude a ese país. Quieren entonces instalar en Nicaragua lo que tenían antes, una dictadura somocista. Obviamente hoy va a ser una dictadura con un nombre distinto, pero ya hay elementos nicaragüenses, ya les dijimos anteriormente, viajando constantemente a Washington. Vaya a ver usted y véala quién entra y sale de la embajada de Estados Unidos aquí en Managua. Vaya a ver. Y póngale atención porque esto ya se lo hablábamos anteriormente. Ya hay un movimiento al que Estados Unidos le llama la recontra, que son los mercenarios que ya están en distintos lugares de Nicaragua. Obviamente estos para ser el ala militar y reforzar a las protestas. Sigan con Radio Revolución.